que llegué yo a la parte final nomás cuando dijo que se había fijado en un chico muy apuesto. Esa parte llegué yo. ¿Lo encontró? Ya. Amén. Gracias, Señor. ¿Comieron hartas empanadas? Yo tampoco, en realidad. ¿Anticuchos? ¿Asado? Asado sí, eso también. Salmón. Ah, de veras que ustedes andaban en Aysén. Llovió hasta por los codos, ¿cierto? Ay, qué envidia. Me encanta la lluvia a mí, así que yo hubiera estado feliz ahí. Llovía, en Chiloé subían también videos. Chiloé y Aysén hay como 400 kilómetros de distancia. Pero para ir de Castro a Aysén hay más de un día. Por la forma, digamos, como está todo hecho, los caminos y todo eso. De todo caso, el lugar era precioso. Estuvieron ahí Isa con María y su bebé, donde la Nidia y Raúl, donde Raúl y la Nidia. Así que un saludo para Aysén, bendiciones. Amén. Para Tierra del Fuego, donde está Eliseo y la Fran. Para Chiloé. Para México. Ya nos volvemos internacionales. ¿Ah? Para Antofagasta, que están pegados ahí y así. Bueno, hermanos, que se nos escapa a algún lugar. Para todos los hermanos que nos ven en línea, bendiciones. Amén. Voy a compartir, mire, el título es largo de la predicación. Se llama Ningún hombre podrá escalar en Dios sin conocer su misericordia primero. Largo el título, no está como para una película, pero otra vez parece, de nuevo parece una nota. Ningún hombre podrá escalar en Dios sin conocer su misericordia primero. Y ahora lo sentí un poquito más chico. Isa hacía la mención del texto que leímos hoy día, o sea, estábamos en el estudio bíblico, de la gracia y la misericordia y la diferencia que hay entre la gracia y la misericordia. Estaba mirando acá un video. ¿No se ve? No, pues no se ve. ¿Se ve? ¿Se ve clarito? Es su pastora, mire. Ya Naguib había nacido. Ahí está Naguib. No lo pueden ver. Un día lo voy a poner en la pantalla. Ahí ve. Era la media mina, oigan. No, era. Es que si les digo no me van a creer que era la media mina. Si algo pasó con el micrófono, ¿cierto? Ya. Ya, hermano, después voy a hablar de la misericordia. Vamos a grabar. De la misericordia es que ella se haya casado conmigo, eso es lo que quería decir. Sí. Pero ella estaba descarriada, andaba ciega en el mundo, descarriada. Y yo también estaba ciego, pero no era tonto. ¿Me explico o no? Sí. Bueno. Pero tuvo la gran dicha de que su marido se haya convertido al año. Y me haya convertido de la manera que me convertí, porque yo me convertí con todo el corazón, me entregué a la iglesia. Entonces, igual ahí hay un plan de Dios que no lo podemos entender. Pero no digamos que ustedes deben casarse con una persona del mundo, porque si lo hacen, claro, no son muchas las personas que logran tener, digamos, la bendición de que la otra persona se convierta y de la manera como fue mi convertimiento en realidad, porque la verdad es que fue así, muy radical. Ya, vamos a grabar.
Primero oremos. Señor, gracias por reunirnos, Señor, en este grupo de hermanos, con tanto gozo, con tanta alegría de poder estar juntos en este día, Señor. Gracias porque se nos hizo bastante largo el tiempo de estar juntos acá reunidos, aunque los hermanos se reunieron de todas maneras en sus casas, en la reunión de hogar y donde quiera que estuvieron, ellos pudieron reunirse también. Ayer estaban los guerreros reunidos, Señor, y gracias por esa necesidad de la vida de iglesia. Señor, ¿cuánto nos necesitamos, Dios mío? Con ansia esperábamos estar juntos nuevamente. Señor, queremos que tu gracia y tu bendición sigan impartiéndose en cada uno de nosotros en este día. Gracias por tu misericordia en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y todos dicen, ya dijimos que el título es Ningún hombre podrá escalar en Dios sin conocer su misericordia primero. Isa hizo una diferencia entre la gracia y la misericordia. Y la verdad es que dice el texto de Hebreo, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Y luego dice, y hallar gracia. La diferencia entre la misericordia y la gracia es grande, porque al estar nosotros en una posición de caída, una posición lastimera, no podíamos nosotros acudir a la gracia de Dios. Entonces Dios tuvo que descender a nosotros para poder tomarnos de ahí abajo en la posición caída. O sea, fue Dios el que descendió a nuestra posición caída y nos puso en un nivel frente a la gracia para que yo halle gracia en Él. O sea, una cosa es que Dios tenga que descender para verme en el lugar caído que yo estaba, y luego me pone en una posición para que yo halle gracia en Dios. Yo busque la gracia de Dios, porque de lo contrario no hay diferencia. Entonces, la gente no hace esa diferencia de la misericordia y la gracia. Por eso hacemos broma a veces con Isa Reyes. Cuando nos encontramos, nos saludamos a veces bromeando. ¿Cómo estás? En la gracia, me dice, en la misericordia y en la lástima. Pero es una broma, en el fondo, dando a entender que de repente andamos rajuñando. Pero usamos ese lenguaje en forma graciosa. Pero sin embargo, claro, es probable que muchos hermanos anden en la misericordia y no en la gracia. La misericordia es que yo estoy en un lugar caído. La gracia es que estoy en una posición donde yo puedo alcanzar la gracia de Dios para vivir una vida conforme a lo que Dios contempla para nosotros. Entonces, andar en la gracia no significa andar en libertinaje, porque la gente usa mal esa palabra gracia. Hermano, nosotros vivimos en la gracia. Hagamos lo que quieran, vivamos como quieran, porque andamos en la gracia. Eso no se llama gracia, eso se llama libertinaje. Nosotros andamos en la gracia significa que hemos alcanzado la gracia divina que nos imparte a través de la persona de Jesucristo para vivir una vida conforme a su voluntad, para vivir una vida conforme a lo que agrada a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Permanecer en la gracia, o sea, permanecer en la persona del Hijo de Dios. Bueno, tarde o temprano lo vamos a entender. Hebreo 11, 32 y 33 dice así. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Bien. Traten de eliminar ese tambor detrás, por favor. Eso es. Quiero explicar algo que nos cuesta entender de repente, porque cuando leímos la Biblia y vemos hombres que aparecen allí, nos parece a nosotros que nos gustaría haber estado allí en la Biblia. Porque nombra la Escritura nombres de hombres y de gente que no tenía ningún mérito, como Raab, una ramera, que vivió siendo una ramera y aparece en la Biblia. Y nosotros quisiéramos que nuestro nombre estuviera registrado allí. Cuando vemos hombres como Demas me ha desamparado, aunque un nombre de una manera deshonrosa, pero hay hombres aquí que no tenían ningún mérito y aparecen en la Escritura como están más encima, puestos en la galería de los hombres de fe, como en Hebreo 11. Hay una lista interminable allí de hombres de fe que aparecen tal como en Hollywood o no sé, en el mundo, ponen ahí en una calle, no sé en qué calle, pero ponen el nombre de alguno de los hombres que se han destacado. A eso la Biblia le llama estrellas fugaces.
¿Usted sabe lo que es una estrella fugaz? Mira, hermano, no la alcancé a ver. Mira la estrella que viene ahí y se va. Nosotros no. Los que aparecemos en la galería de la fe, usted se preguntará, ¿yo aparezco en la galería de la fe? Se va a dar cuenta que sí. Porque si nosotros pudiéramos reclamar, ni siquiera Pablo está puesto ahí en esa galería de la fe. No está puesto Lucas, ni Mateo, ni Marcos, ningún apóstol, ningún gran hombre de Dios está ahí. ¿Por qué? Porque estamos representados. Entonces yo voy a tomar el nombre de Jefté, que fue un hombre desconocido, y usted se va a dar cuenta que Jefté es usted y yo. No necesita Dios poner su nombre ahí. O sea, si Dios tuviera que poner hombre en la galería de la fe, su nombre aparecería ahí. Solo que no puede poner ese nombre, pero usted está ahí insertado y usted debe creerlo. Jefté cumple todos los requisitos nuestros. O sea, en el fondo, nosotros somos Jefté y estamos puestos ahí. Y este hombre está puesto como uno de los grandes de la fe. Este hombre, con un pasado deshonroso y carente de todo, nos presenta nos representa a todos los hijos de Dios que hemos sido llamados por Dios. La historia de Jefté es la historia de cada pecador convertido. Mientras se relata esta predicación, usted debe entender que es su propia historia. O sea, en el fondo es como dijera, mi nombre está en la Biblia, yo estoy ahí. Sí, Jefté nos representa. Jefté es el nombre de todos nosotros los que estamos acá presentes. Así que nadie debe sentirse excluido de estar inscrito en la galería de los hombres de fe. Esta historia que relata cómo Dios eleva a cada pecador convertido, según Salmo 113:7, dice: el Señor levanta del suelo al pobre y saca del lugar más bajo al necesitado. Algunos puntos que Jefté vamos a tocar ahora nos van a identificar. Yo voy a avanzar porque son 7 puntos y cuando son muchos no alcanzo, así que voy a avanzar rápidamente. Primero, 7 puntos que tienen hartos puntitos chicos. Cada punto tiene hartos puntitos chicos. Primero, según Jueces 11:1, él fue un hombre que nació en pecado. Jefté el galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una ramera y de un hombre llamado Galaad. Aunque Jefté era valeroso, esforzado, era hijo de iniquidad. Por nacimiento, todos nosotros estábamos descalificados para entrar en la congregación de Jehová. O sea, el hecho de que estemos aquí hoy día es algo extraordinario, es maravilloso. Porque no teníamos ninguna oportunidad de ser parte de la familia de Dios y entrar en el reino del Señor. Sin embargo, tal como Jefté, que no tenía ninguna posibilidad, Deuteronomio 32:2 dice: el hijo bastardo no podrá ser admitido en la congregación del Señor, ni aún después de la 10ª generación. O sea, no hay una persona que esté en el mundo en este momento que pueda ser incluido dentro del reino ni dentro de la generación que le corresponde al Señor, a menos que haya nacido de nuevo. Tal como le dijo el Señor a Nicodemo: si no nace de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Aunque Nicodemo ostentaba una alta moralidad, estaba en la misma condición que la mujer samaritana. Ambos debían nacer de nuevo. Nos cuesta entender esa parte. No importa si eres de alta moralidad, no importa si eres un hombre bueno o una mujer buena, extraordinaria, que tiene muchas cualidades ante sus ojos, por supuesto. Todos están en la misma condición, porque todos fuimos engendrados por Satanás en el huerto del Edén. Todos llevamos el veneno de la serpiente. No importa si usted se cree bueno o no, solamente se cree bueno porque es ciego. No tiene idea quién es usted. No hay una sola persona aquí digna. No hay nadie. Y como lo he dicho en otras ocasiones, si pusiéramos en la pantalla algunas cuestiones que pasan por su mente, en un minuto este lugar queda vacío. ¿Están todos de acuerdo conmigo? Usted que se cree bueno o buena, usted que ostenta su moralidad, usted que dice que no merece lo que le está pasando, le aseguro, querido hermano, que no hay ni siquiera uno. Y la Biblia lo dice claramente, y Jefté no era una excepción. Tenemos a Nicodemo, un hombre de alta moralidad, un hombre increíblemente intachable. Y tenemos el caso de la mujer samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos y el 6º no era el marido porque se había aburrido de casarse tanto.
Los antiguos hermanos, los hermanos que llevan más tiempo, siempre aparece en el mundo alguien que ostenta su belleza. Elizabeth Taylor era una mujer, según algunos, de mucha belleza. Se casó 8 veces. 8 veces. Usted, hermano, postuló también a lo mejor 8 veces. Y ella se hizo tantas operaciones para mantenerse bella como el más que se ha hecho operaciones. Sin embargo, esta mujer, tal vez si alguien le hubiera dicho que era una pecadora, ella hubiese rehusado serlo. Segundo, como era un hombre nacido en pecado, hijo de una mujer ramera, no era de la familia normal de su padre. O sea, había tenido un montón de hijos normales y de esto, este hombre había echado una canita al aire y de una mujer ramera engendró a un hijo. A lo mejor a alguno de ustedes le ha pasado eso y aparece ahí y no es considerado hermano por el resto de los hermanos que están aquí. O sea, de una posición deshonrosa. En Jueces 11:2 dice, pero también la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Lo rechazaron. Su derecho a heredar por sucesión quedó destruido por el pecado de su padre. Y él diría, ¿por qué yo nací así? ¿Cuál es mi culpa si yo no tuve la responsabilidad? Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, el pecado de Adán significa que nos dejó sin derecho a la herencia como hijos de Dios. Antes nosotros teníamos una herencia en Dios que hemos desechado porque Adán pecó y caímos todos nosotros. Hay una consecuencia allí. Nadie tiene derecho a la herencia de Dios. Nadie en el mundo puede reclamar nada, a menos, por supuesto, que haya nacido de nuevo. Toda la descendencia de Adán nace desheredada por la desobediencia de Adán. Ahora, si queremos ser parte de Dios y heredero de sus bendiciones, debe ser por medio de la fe en Jesucristo. ¿Se da cuenta que todo apunta a la persona de Cristo? ¿Sabe por qué yo no soy evangélico? Porque quiero que les quede claro que no soy evangélico. Ni católico, ni evangélico, ni testigo de Jehová, ni mormón. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que pone un nombre sobre su cabeza que no es el nombre de Cristo, está cometiendo adulterio espiritual. Si usted dice soy evangélico, usted es un adúltero espiritual. Estoy atrevido este último tiempo, Dios mío. Si usted dice católico, usted es un adúltero espiritual. Es como si la esposa, en otros países la costumbre es llevar el apellido del marido. Aquí en Chile las mujeres no llevan esa costumbre. Pero por ejemplo, María de Reyes. Suena bonito. Pero si María quisiera ponerse otro apellido, María de, y yo diría, oye María, pero ¿no eres de Reyes? Sí, soy de Reyes. Él es mi esposo, a él lo amo. Pero ¿por qué te pone de otro apellido? Bueno, pero ¿qué importa si yo soy de Reyes? No, pero ¿por qué te hace llamar no sé, pues de Pérez? No hay ningún Pérez aquí, no levante la mano, porque vamos a crear un problema de celo. Si hay algún Pérez, no levante la mano. Ay, pastor, si yo soy de Reyes, pero ¿por qué te haces llamar de Pérez? Si usted es cristiano, ¿por qué se hace llamar metodista, bautista? ¿Qué eres tú? Soy bautista, soy asambleísta o soy cuadrangular. Porque si usted le dice a alguien afuera, si usted es cristiano, usted dice, no, pero ¿y tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Oye, soy de Cristo y de la iglesia del Señor. ¿Y de qué lugar? Pero tu nombre. Ah, sí, de la Plaza Chacabuco.
en realidad iglesia en Santiago, en la Plaza Chacabuco, no es suficiente. Para muchos no es suficiente. Pero nosotros le pertenecemos al Señor. Solo a Él, solo a Cristo le pertenecemos. ¿Y qué hay de todos los cristianos que están en el mundo? Son nuestros hermanos, pues. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. O sea, se requiere nacer de nuevo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, mire lo que dice: se hizo compañero de hombres ociosos e indignos. Jefté, dígame usted, ¿acaso no era amigo de hombres ociosos e indignos? Yo se los voy a describir. En el verso 3 dice: huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, otros dicen indignos, los cuales salían con él. O sea, una vez que el hombre cayó, nació en pecado. Todos nosotros hemos nacido en pecado, nacimos en pecado y luego fuimos desheredados, ya no teníamos parte con Dios. Cuando estábamos en el mundo no teníamos parte alguna con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Nos juntábamos con hombres ociosos. ¿Pero por qué llamamos hombre ocioso? ¿Qué fue lo que le pasó a mi esposa cuando se descarrió? Porque ahí fue donde me conoció. ¿Y qué es lo que es un hombre ocioso? No importa si es Farca, no importa si es los Fantuzzi, no importa si es el presidente de la República, no importa quién sea, si una persona no nace de nuevo y vive para el cumplimiento del propósito divino para Dios, es un hombre ocioso, es un hombre desocupado. Aunque trabaje de sol a sol, aunque tenga la profesión que tenga, si en médico da lo mismo, no importa lo que sea, si no vive para el cumplimiento del propósito divino para Dios, es un hombre ocioso. Y esas eran nuestras relaciones. Nos veíamos con hombres ociosos, nos relacionábamos con gente ociosa. Y cuando mi esposa se apartó de la iglesia, ella conoció a un hombre ocioso, que era yo. Y no le fue bien al principio, todavía. Bueno, no. Entonces, en el mundo, que la persona que no entiende eso, o sea, todo el mundo afuera está ocioso. Por eso Dios dice que se juntaba con gente ociosa. Claro, tal vez dentro de esta gente había todo tipo de personas, algunos con más moralidad, otros no. No dice la Escritura que él era un ladrón, pero lo más probable es que pueden haber robado para poder sobrevivir, porque se juntó con hombres indignos, habitaba con esta gente. Sin embargo, no vivía para el cumplimiento del propósito divino. Un hombre que vive para sus sueños es un hombre ocioso. Pero también hay aquel que vive para sus deleites y placeres, viviendo una vida desenfrenada. Para Dios es una persona ociosa. Todos nosotros éramos lobos de una misma camada, así que nos juntábamos con aquellos que estaban lejos de Dios, viviendo para sus placeres egoístas. Todo esto por encontrarnos sin Dios ni esperanza. La gente que está en el mundo no tiene a Dios ni esperanza. Sin embargo, en esa condición que estábamos, el pueblo del reino de Dios se dio cuenta que Jefté era un hombre que tenía dones, era un líder, era un experto guerrero. Se dio cuenta que habían dones en él. Cuando nosotros usamos la palabra descuidadamente y decimos así: hermano, ¿qué vio Dios en ti? Lo primero que uno dice: hermano, no vio nada. No sé si es tan correcta esa palabra. ¿Qué vio en nosotros que nos escogió? Primero vio que le servíamos. Si usted cree que no le sirve a Dios, si Dios vio que le servíamos, obvio, había que hacer unos cambios, hartos cambios. ¿Qué digo? Muchos cambios. Pero sí, Dios vio que le servíamos. Ahora, ¿no había mérito en nosotros para escogernos? Estamos de acuerdo. ¿Había algún mérito? Ninguno. Pero se dio cuenta que le servíamos. ¿Puede creer que Dios lo miró como a alguien que le servía? El verso 5 y 6 dice: y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob.
y le dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Fueron a buscar a un mundano, porque hay una guerra en el reino de Dios y tú eres útil. Eso es lo que dice aquí. El llamamiento de todos nosotros vino por medio del evangelio cuando aún éramos pecadores. Este llamamiento vino para unirse a las filas de Dios y pelear sus batallas por medio de Cristo, querido hermano. No fuiste llamado a cualquier cosa. Ay, pastores, que no sirvo para nada. Si estás aquí, sirves. Aleluya. Dios te llamó por alguna razón. Dios reconoce nuestros dones de la misma manera que vio la capacidad de Pablo y sus dones. ¿Tú crees que cuando Dios vio a Pablo dijo: no, este tipo no me sirve para nada? No, este tipo me sirve, dijo. Solo que no lo puedo usar en su capacidad natural y que no sea en la vida de resurrección. Pero cuando Dios vio a Pablo dijo: este tipo me es útil. Pero todo lo que nosotros somos, o sea, cuando Dios nos miró, mi esposa dice que cuando me vio le llamó la atención cómo yo hablaba. Y es verdad, yo trataba siempre de impresionar por medio del habla. Es que lo que pasó es que cuando yo era chico era muy bonito y cuando crecí no resultó que era tan bonito como... Todas las chiquillas estaban esperando que yo creciera y cuando crecí las defraudé. Entonces tuve que echar mano a otra herramienta. Entonces cuando ella me vio hablar, porque yo estaba ella dice: no sabe lo que habló. Yo estaba organizando un festival de la canción que yo mismo animé y canté a la vez. Y me salían bien las canciones de Manolo Galván y de la de Miguel Bosé me salía solamente de la canción bonita de esa amiga, que fue la que la impacté cuando le canté la canción. No pudo dormir en toda la noche. Toqué su espíritu. Pero a ella le llamaba la atención lo que hablaba y ella dijo: él sería un buen líder dentro de la iglesia. Eso fue lo que ella dijo: él sería un buen líder. Además, tenía yo un espíritu protector, a pesar de que era un mundano, trataba de proteger mi grupo y yo la cuidaba a ella, la protegía, obvio con ciertos intereses. Tenía intereses creados. Entonces la cuidaba demasiado, eso es lo único malo. Pero habían dones allí. Entonces cuando Dios nos miró, Dios también vio que en nosotros habían dones, habían capacidades que eran útiles en el reino de Dios, pero no pueden usarse en la vida natural. No es que podamos confiar en esas cosas. O sea, Dios tiene que llevarnos a la muerte al punto que nos demos cuenta que somos inútiles. Pero cuando vieron a Jefté, se dieron cuenta que Jefté tenía dones y capacidades que podrían ser útiles en el reino de Dios. Y lo llamaron por medio del evangelio. Sin el poder del evangelio no parece haber tenido aún esta transformadora influencia. Entonces, si una persona realmente ha conocido a Dios, porque aquí lo llamaron por medio del evangelio, y él causó un impacto en su vida, sintió la necesidad de reconciliarse con Dios y servir en su nombre y en su fuerza, porque cuando Dios nos llama y llegamos al Señor, causa un impacto en nosotros. Y lo primero que nos preguntamos: ¿por qué Dios me eligió a mí? Yo no soy una persona digna. Si uno no tiene ese encuentro y luego uno dice: Señor, ¿por qué tuviste misericordia de mi vida? Y esto nos lleva a entregarnos al Señor con todo nuestro corazón. Porque cuando Dios me llamó a mí, en realidad fue un impacto muy grande. Y nadie es testigo de ese convertimiento. Antes de llegar a una iglesia, yo lloraba de esa relación con Dios y sentía que Dios estaba muy cerca mío, acosándome. Y de hecho me hizo tener 2 sueños iguales, 2 sueños idénticos. Y yo empecé a sentir ese llamado del Señor, aún dentro de mi borrachera y de mi fiesta, y seguía en eso. Pero yo notaba ese llamamiento de Dios. Y claro, me había casado con una hija de Dios
que aunque estaba lejos del Señor, ella seguía siendo una hija de Dios. Y todos los hermanos, cuando supieron que yo me había casado con ella, empezaron todos a orar como si yo fuera un demonio, hermano. Sálvala, Señor, de ese demonio. Y todos orando por mí, así. Y yo empecé a tener esas manifestaciones con el Señor. Y el Señor empezó a tratarme y a acosarme, hermano. Fue tremendo que hasta el día de hoy me dan ganas de llorar cuando recuerdo esa experiencia que tuve con el Señor. Y entonces cuando yo llegué al Señor y recibí este evangelio, me di cuenta que era un evangelio lleno de gracia, lleno de misericordia, porque fue tan grande el cambio y de todo lo que había vivido, haber tenido un hogar disfuncional, un padre que no me cuidó ni me protegió como debiera haber sido, la forma como fui expuesto en el mundo y haber llegado al Señor causó un impacto tan grande, hermano, que causó una transformación en mi vida. Si usted no ha tenido ese encuentro, tiene que pensar un poco qué es lo que está pasando en su vida. Y lo primero que me llevó a reconciliarme con Dios, a pensar que es tal como lo he dicho en otras veces, cuando uno se convierte al Señor, debe pensar que uno es el hijo único. ¿Y por qué ese hijo único? Porque la Biblia dice que deja las 99 y va tras la una sola, y esa una sola eres tú, hermano, que Dios fue tras tu propia persona. Amén. Si no tenemos este encuentro con Dios, si no entendemos esto, nunca nos vamos a sentir especiales, ni amados, ni valorados por el Señor. Él le puso un precio a nuestra vida. Él le puso un valor que nadie le había puesto. Él lo hizo. Aleluya, gracias, Señor. No importa cuán destacados fuimos en el mundo y cuán fuertes fueron nuestras determinaciones, si no nos presentamos delante de Dios con un corazón quebrantado y contrito, todos nuestros dones pueden llegar a ser más un impedimento que una bendición para el servicio del reino. Porque me di cuenta después que esos dones que yo tenía en el mundo no funcionaban en la iglesia, hasta que pude entender que tenía que ser por medio de la vida de resurrección. Sin eso, hermano, no podía ser. Así, por eso dice que el texto que Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo, y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Misma. ¿Qué habrán sido todas esas palabras? Señor, mis hermanos me despreciaron, me botaron una vez que mi papá murió. Estuviste siempre conmigo y me guardaste, Señor. ¿Qué habrá dicho ahí Jefté? Porque dice que habló todas sus palabras. Yo creo que se descargó ahí. Hay gente que todavía está herida con Dios porque piensa que Dios lo ha tratado injustamente. Es probable. ¿Por qué no estuviste conmigo cuando yo viví esta experiencia? Y empezamos a hablar estas palabras. Y necesitamos una reconciliación con Dios. Todos nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Porque aunque hayamos conocido al Señor, todavía guardamos sentimientos de rabia y nos acordamos de cosas tristes que pasamos. Jefté vivió esa experiencia. Uno se ve relacionado con sus hijos. Es como que a Naguib yo lo hubiese desamparado y le hubiese permitido vivir una vida y mirarlo a él. Yo siempre miraba esa relación, ya sea con Juan y con cualquiera de mis hijos, pero tenía esa experiencia con el Naguib, como si yo lo hubiese abandonado a él. Estoy hablando como padre. Y Naguib hubiese vivido una vida así y él tendría sentimientos. ¿Por qué me abandonaste cuando yo era pequeño? Papá, ¿por qué no me cuidaste? ¿Por qué no estuviste allí presente? Y yo creo que Jefté tenía mucha tristeza en su corazón, por eso se juntó con hombres ociosos y tal vez era gente ociosa, era gente desocupada, pero era gente que lo amaba. Cuando los padres dicen, ¿por qué mi hijo se va afuera? Se va porque no encuentra el amor que debiera encontrar en su casa, en su hogar, con su familia. Yo le decía a Nadia, yo sentía que mi familia eran mis amigos. Éramos de farra, pero éramos amigos. Nos amábamos. De hecho, cuando yo hice el matrimonio, todo ellos se pusieron con la comida. Ellos hicieron la fiesta. Y yo sentía que ellos eran mi familia, que ellos me amaban,
que ellos eran en el fondo una motivación de vida. Estaba equivocado, obviamente, pero era lo que teníamos. Ellos eran los que me comprendían, eran mi paño de lágrima. Y yo creo que todo ese corazón lo abrió Jefté delante de Dios y le dijo todas las palabras. A lo mejor le habló al Señor y le dijo: Dios, ¿por qué permitiste esto? Y Dios empezó a consolarlo. Pero debes entender, Jefté, que yo no elegí a ninguno de tus hermanos. Te elegí a ti, porque ante mis ojos tú eres especial. Jefté fue un hombre tremendamente valiente. Y ese eres tú y yo. Estamos metidos y representados porque nosotros éramos así. Y Dios le dio una nueva visión de la vida, una nueva forma de ver las cosas. Jefté fue un hombre valiente. A pesar de que no era nada en el mundo, ahora él era una persona importante que Dios lo había llamado y que el pueblo de Israel lo había llamado. Yo estaba recién llegado y alguien metió el chisme que yo tocaba instrumentos y que cantaba. Y el pastor se acercó a mí y me dijo: Carlito, tú eres esta persona que toca. Yo no tocaba la guitarra, pero él creía que yo tocaba. No, pastor, yo no toco la guitarra, solamente rebuzno, canto, que diga. Pero aprendí después. Pero me dijo: tú eras líder en el mundo. Es como algo parecido así. Algo muy parecido. Todos nosotros tenemos algo. Todos tenemos potencial. No crea que usted no lo tiene. Todos tenemos potencial. Pero tiene que haber sido muy impactante el llamado para Jefté. Que lo hayan llamado, que no era nada. Y él reclamó. Y él le dijo: pero ustedes me despreciaron. Ustedes me echaron. Me votaron. Y los ancianos de Galaad, los más importantes de Galaad, le dijeron: sí, por esta misma razón te hemos llamado. No, se descabulleron Sí, porque le respondieron otra cuestión que nada que ver. Le dijeron: pero ustedes me votaron, ustedes me despreciaron. Ustedes fueron testigos de cómo me votaron. Y la respuesta no fue: perdona, no. Se dijeron: por esta misma razón te hemos llamado, para que seas nuestro jefe ahora. Así eras tú en el mundo. Y el Señor, por medio del Evangelio, nos llamó para pelear las batallas del Señor. El verso 29 dice: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. El Espíritu del Señor no vino sin que antes se hubiera consagrado a Dios. Aquí hay un importante hecho que debemos ahora consagrar nuestra vida, todo nuestro ser. Lo que antes no era para el mundo, ahora sea para Dios. Nuestras manos, nuestros pies, nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser ahora tienen que ser para el Señor. Tal vez no somos maduros, tal vez no somos tan espirituales, pero esa entrega, esa consagración marca una diferencia. Y entonces cuando nos consagramos al Señor, viene el Espíritu del Señor sobre nuestra vida y ya no hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, sino en la gracia del Señor, de menos a más. De menos a más. No tiene que ser con la fuerza natural. Pero dice que el Espíritu del Señor vino sobre Jefté. Todo lo que podamos lograr en el reino de Dios jamás procederá de nuestra valentía, de nuestra inteligencia, de nuestra sabiduría o de nuestra capacidad. Nada es partido por Dios a nuestras vidas. ¿Se agotó la pila o...? Amén, ya. ¿La inteligencia nuestra sirve? Sí sirve. ¿Sirve nuestra sabiduría? Sí sirve. ¿Nuestras capacidades? Sí sirven. ¿Nuestros dones? Sí sirven, pero usados en la vida de resurrección. Sin apoyarte en ti mismo. Señor, aquí están mis dones, aquí están mis capacidades, pero esto no sirve. Si tú no pones el sello de bendición, si no es con la unción espiritual, esto no sirve. Jefté había sido llamado ahora a pelear las batallas para el Señor. Entonces, hermano, si uno no entiende esa parte, si uno no entiende que fue llamado para pelear las batallas del Señor, algunos creen que Dios lo llamó para bendecirlo nada más, para darle cosas, para bendecirlo materialmente, para solucionar el problema matrimonial que tiene, para solucionar este problema. No fue la razón.
Lo voy a mencionar en el mensaje de la tarde, pero se lo voy a decir ahora adelantado por si no vienen. Dios no vino a solucionar nuestros problemas. Dios vino a salvarnos a nosotros, que somos el problema. Tú no tienes problema, tú eres el problema, hermano. ¿Están de acuerdo conmigo? Pastor, tengo tantos problemas. No, hermano, tú eres el problema de tantos. Y el último punto, ve que lo hice rápido, se transformó en un vencedor del Señor. Según el verso 32, dice, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Quiero que sepan esto, hermano. Jefté trató de evitar la guerra. La guerra era injusta contra Israel. Se le acusaba de cosas injustas. Trató de persuadirlos que no pelearan. ¿Por qué vamos a pelear? Esta no es una forma de pelear. Después de 300 años vienen a reclamar cosas que son injustas, que no corresponden. Sin embargo, los hijos de Amón no entendieron y pelearon y entregó el Señor en sus manos. Jefté es una hermosa ilustración de donde Dios emplea a los despreciados. Siempre habrá sitio para los extraviados e impotentes, pues la gracia de Dios no tiene límites. Cuando una iglesia está en las manos de Dios, todo será entregado en nuestras manos, para que ninguna carne se jacte en su presencia. Peleamos las batallas del Señor, no son nuestras batallas. Por eso tenemos convicción y seguridad en lo que hacemos. Si no es por Él, por medio de Él y para Él, nunca veremos la victoria. La que tiene relación con su reino y su propósito. Entendemos que nacimos para el cumplimiento de su propósito. Esto es corporativo y es individual. Todo tiene que ser por medio de Él, por Él y para Él. Lo que hacemos tiene que nacer en Dios. El medio que usemos es Dios mismo. Y la meta debe ser Dios mismo. Por Él, de Él, por Él y para Él. Romanos 11:36. Romanos 11:36. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Ahí nuestros problemas se solucionan. Antes no. Antes no. ¿Eres Jefté o no? ¿Ve que era usted? Aparece en la galería de la fama, de la fe del Señor. Primero, usted nació en pecado. Segundo, fue desheredado por Dios. Todos los hijos de Adán están desheredados. Tercero, se hizo compañero de hombres ociosos e indignos. Así estábamos en el mundo, con puros ociosos e indignos. Algunos más que otros, ¿cierto? Pero todos estábamos ahí. No, todos eran ociosos e indignos. Algunos con más clase, otros con menos clase. Los míos eran puros amigos flight, hermano. Para la gloria del Señor. Me sacó de ahí, de eso, hermano, de ese lugar. Así que no hay nada de que jactarse. Recibió él y sus compañeros una importante invitación. Esa es la predicación del Evangelio. Quinto, hizo pacto con el Señor, porque se dio cuenta que el llamado de él estaba lleno de gracia y de misericordia. Esto provocó una profunda impresión en el corazón de Jefté y abrió su corazón a Dios para decirle todas sus penas y sus tristezas y todos los dolores y angustias que había vivido. Se entregó al Señor, Dios lo sanó, Dios le habló, le reveló su pacto y todas sus misericordias, y Jefté entonces ahora sí estaba listo para pelear. Una vez que hizo esto, se consagró al Señor y Dios lo dotó con el Espíritu de Dios, y después que lo dotó con el Espíritu de Dios se transformó en un vencedor del Señor. Esa es su propia biografía. Amén. Que la gracia sea con todos. Amén. Gracias, Señor Jesús. Usted y yo somos los Jefté de hoy día y debe confiar en esa gracia y en esa misericordia. Amén. Que el Señor sea con todos.